Estamos en el concejo de Lena, en la montaña central de Asturias, parte del sur de Asturias, zona minera, zona de maravillosas montañas y un lugar donde tenemos esta pequeña capilla a la que comúnmente se llama La Santa. Esto está muy cerca del pequeño pueblo de Carabanzo, concejo de Lena. Para colocar esta imagen de la Inmaculada Concepción se hizo una especie de cueva, pero que en realidad también imita una bocamina, puesto que estamos en zona minera. Ahora vamos a ver también esa zona de los valles mineros de la montaña central de Asturias. No sin antes detenernos un momento en toda esa zona con nieve que es el Cordal de la Carisa, una zona de importancia natural, pero también muy importante para la historia, porque esa fue la vía de penetración de los romanos en Asturias, el Cordal de la Carisa. Ahí tenían su campamento romano, se dice el más alto del todo el Imperio Romano, más de 1700 metros de altura sobre el nivel del mar. Una vez hubieron penetrado por la vía Carisa, fue cuando los romanos, siglo I a.C., conquistaron Asturias. También estamos viendo ahora ya la zona del puerto de San Isidro y poblaciones mineras. Un poquito más lejos tendríamos Moreda y más cerca está Caborana. Moreda y Caborana pertenecen al concejo de Aller, aunque estamos haciendo el vídeo desde Lena, pero estaríamos enfocando ahora al concejo de Aller, con 2 L's. Y ahí al lado del río tenemos otro concejo, el de Mieres. Concretamente vemos desde aquí una parte del poblado minero de Bustiello, que es pues todo un hito en lo que se refiere a poblamientos mineros, a arqueología industrial. Seguimos la línea del río para ver la población de Santa Cruz. Este lugar se llama así porque aquí era donde confluyen no solamente 2 ríos, 2 valles, sino también muy importante 2 caminos. El que venía del puerto de San Isidro, hoy en día una carretera nacional, y también el que venía y viene del puerto de Pajares, por ello Santa Cruz. Un poco más lejos tenemos Ujo, pertenece también al concejo de Mieres, y si seguimos avanzando, bueno, detrás de estos árboles tendríamos un poco las montañas de los concejos de Morcín y Riosa. Prácticamente no se ve porque tenemos delante los árboles. En Morcín podríamos quizá ver un poquito lo que es el Monsacro, aquella roca caliza detrás en segundo plano. Y en Riosa es donde está el Angliru. El Angliru es muy conocido sobre todo por ser la subida, una de las subidas más importantes de la Vuelta Ciclista a España, cuando se hace. El Angliru sí que lo vamos a poder ver, es esa montaña, ese pico pues prácticamente triangular, donde no hay nieve. Es decir, sí la hay pequeños trocitos de nieve, pero en el vídeo seguramente no se va a ver, así que como referencia pues el piquito sin nieve. Y ya luego un poco más hacia la izquierda, donde sí hay nieve, sería toda la zona de la Sierra del Aramo. En realidad el Angliru pertenece a la Sierra del Aramo, pero la sierra la vamos a distinguir mucho mejor ahora gracias a la nieve. Ahí la tenemos. En el centro, más o menos, tal como lo vemos desde aquí, en el centro de la Sierra del Aramo hay una zona con antenas, es el Gamoniteiro. Desde ahí pues es desde donde siempre tenemos la referencia de la televisión en Asturias, donde teníamos siempre el repetidor. Y seguimos enfocando un poquito más hacia el sur, ya para ver la zona del parque de las Ubiñas La Mesa. Aquel pico en forma de pirámide es Peña Ubiña, en la izquierda de la imagen, el pico con nieve más a la izquierda de la imagen.